Hay cartas y cartas, ¿no? Algunas son para saludar, otras escriben cuando uno sabe que el tiempo se acaba. Hoy vamos a meternos de lleno en una de estas últimas, el testamento final de un mentor para su discípulo, su protegido. Y lo más fuerte es que fue escrita desde el corredor de la muerte. Es en esencia una clase magistral sobre cómo terminar bien la vida. A ver, escuchen esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Suena como algo que diría un general victorioso, ¿verdad? Pues no, estas no son las palabras de un emperador en su trono. Son la conclusión, tranquila, serena, de un prisionero. Es el resumen de toda una vida, de todo su esfuerzo, en solo 3 frases, y dichas justo antes de morir. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El contexto que lo cambia absolutamente todo. Olvidémonos de palacios, de salones lujosos. El que escribe esto está en una mazmorra romana, fría, oscura. Imaginen la escena. Está encadenado, esperando que lo ejecuten. Así que no, esto no es una simple carta. Es literalmente una lección de liderazgo desde el corredor de la muerte. Bueno, para captar de verdad la urgencia, el peso de cada palabra en esta carta, tenemos que meternos primero en la situación tan sombría que vivía su autor. Resulta que no todos los encarcelamientos en Roma eran iguales. Para nada. El primer arresto de Pablo fue, digamos, un arresto domiciliario. Podía recibir gente, seguir enseñando, todavía había esperanza de salir. Pero este segundo, esto ya es otra historia. Estamos bajo el emperador Nerón. Pura persecución brutal. Esto era una sentencia de muerte. Estaba encadenado en una celda helada, sin ninguna esperanza de ser liberado. Solo le quedaba esperar el final. Y esa certeza es lo que le da un tono tan potente y hasta escalofriante a cada palabra de la carta. Entonces, ¿para quién es esta carta tan urgente? ¿A quién le escribe? Pues la misión es clarísima. Hay que asegurarse de que el legado continúe. Se trata literalmente de pasar la antorcha. El que recibe la carta es Timoteo. Pablo lo quería muchísimo. Lo llamaba su amado hijo en la fe. Timoteo no es un cualquiera. Es un líder joven, a cargo de una iglesia en Éfeso, que era una ciudad, súper influyente, pero también muy conflictiva. Y ahora hay que ponerse en su lugar. Su mentor, su guía, está a punto de ser ejecutado. De repente, toda la presión, todo el peso cae sobre él. Y está solo. Y aquí es donde se ve la genialidad de Pablo como mentor. Miren, él no solo le da una orden y ya, no. Apela a algo mucho más personal, más profundo. Le recuerda a Timoteo esa fe sincera que ya tiene dentro. Una fe que además es una herencia de su mamá Eunice y de su abuela Loida. El mensaje de fondo es potentísimo. Oye, esto lo llevas en la sangre, en tu ADN espiritual, así que no tengas vergüenza. Cuida y protege ese legado que te han confiado. Pero ojo, esta carta no es solo sentimentalismo, para nada. Es súper práctica. Es casi como un manual de supervivencia para ser líder en medio de una crisis. Y Pablo va al grano con una pregunta que tarde o temprano todo líder se hace. A ver, cuando la presión es ya insoportable, cuando los problemas no paran de crecer, ¿cómo se le hace para seguir adelante? ¿Cómo se persevera? Y su respuesta, fíjense, no es una estrategia complicada, sino algo mucho más básico, más fundamental. De nuevo, aquí vemos lo buen mentor que era. Usa 3 metáforas, 3 imágenes súper claras que Timoteo iba a entender al momento. Primero, el buen soldado, que aguanta lo que venga y no pierde de vista la misión. Segundo, el atleta disciplinado, que compite siguiendo las reglas para poder ganar el premio. Y tercero, el agricultor que trabaja duro, que sabe que tiene que esforzarse primero para luego poder disfrutar de la cosecha. O sea, en pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo es que para aguantar se necesita enfoque, disciplina y trabajo duro y constante. No hay más. Pero, cuidado, la resistencia no es solo aguantar los golpes que vienen de afuera. Pablo le advierte a Timoteo que, muchas veces, el peligro más grande crece desde adentro. Habla del colapso del carácter de las personas y de la mala influencia de los falsos maestros. Pablo le pinta un panorama que, la verdad, pone los pelos de punta sobre los últimos días. Le dice que vienen tiempos terribles, peligrosísimos, y que la raíz de todo el problema es una cultura centrada en el yo, en el egoísmo.
A partir de ahí, la lista de problemas no para de crecer. Es como un diagnóstico de una sociedad que se viene abajo. Gente que solo ama el dinero, que es presumida, orgullosa, que abusa de los demás. Que son traicioneros, impulsivos, engreídos, gente que al final del día ama más el placer que a Dios. Ese es el campo de batalla en el que Timoteo tiene que liderar. Un ambiente diseñado para probar su fe y su carácter hasta el límite. Ok, entonces, frente a todo este caos, ¿qué se hace? ¿Cuál es el antídoto? La solución de Pablo no es una estrategia nueva, es un ancla. Le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Le pide que se aferre con todas sus fuerzas a las Escrituras, porque ahí está la verdad, la guía, la corrección. En un mar de opiniones que cambian a cada rato, ese es el único suelo firme que va a encontrar. Y justo aquí, la carta da un giro. Se vuelve muy personal. Después de preparar a su sucesor, Pablo como que se detiene un momento y voltea a ver su propia vida, su propia carrera, que sabe que ya está a punto de terminar. Y aquí llegamos al momento más emotivo de todos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, escribe. Así, con una calma que impresiona, aceptando su destino. Y entonces, suelta las palabras que han hecho eco por siglos. No se percibe ni una pizca de arrepentimiento, nada. Solo la certeza profunda de que cumplió con su misión. De verdad, es una de las declaraciones de propósito más impactantes que se han escrito. Y lo curioso es cómo termina la carta. No es con una gran revelación teológica o una frase para la historia. No, termina con los detalles más íntimos, más humanos de un hombre que está enfrentando sus últimos días. Y es en esta parte donde, en medio de toda esa sabiduría gigante, vemos al hombre de carne y hueso. Se siente su dolor cuando cuenta que un amigo lo abandonó, su anhelo de compañía, sabiendo que solo Lucas está con él. Hasta sus necesidades más básicas, como pedir un abrigo para el frío de la celda. Y lo que es increíble es que hasta el mismísimo final, su hambre de aprender no se apaga. Pide que le traigan sus libros, sus pergaminos. Es un retrato superhumano de la soledad, de la necesidad y de una curiosidad que ni la muerte pudo apagar. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el legado que nos deja este testamento final? ¿Qué nos dice a quienes lo leemos hoy? El legado es triple. Primero, nos muestra el poder inmenso de la mentoría, de cómo se pasa la sabiduría de una generación a otra. Segundo, es un llamado universal a ser resilientes, a perseverar como ese soldado, ese atleta y ese agricultor. Y por último, quizá la lección más grande de todas, que en la vida no solo importa cómo se empieza la carrera, sino sobre todo cómo se termina. Al final, la pregunta que esta carta deja flotando en el aire es: ¿qué batalla estamos peleando cada uno y cómo nos vamos a asegurar de terminarla bien?